Los invito a ponerse de rodillas para orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu casa de oración pasada esta semana. Es nuestra súplica que tus ángeles hagan un cerco protector alrededor de este templo para que tu presencia esté con nosotros y las palabras del pastor lleguen a cada corazón ansioso que ha cruzado esa puerta para recibir tu mensaje. Levántanos con tu bendición, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Hola. Vale. Hola, feliz sábado a todos. ¿Hay más niños por aquí que quieren escuchar alguna historia? ¿Queréis pasar, chicos? Bueno, pues igual la podéis escuchar de ahí. Feliz sábado. Uy, aquí no han desayunado esta mañana, ¿eh? Bueno, sé que tenemos mucha movida afuera y ahora con las fallas, con estos muñecos tan grandes, ¿no? Tan impresionantes que lamentablemente después lo queman. Pero bueno, el paseo lo daremos más tarde. Hoy os quería comentar una historia de una niña como vosotras dos, por ejemplo. ¿Vale? Una niña que, a ver, primero, ¿a vosotros os gustan los animales? ¿Sí? ¿Cuál es vuestro animal preferido? ¿Cuál es el tuyo? Los gatos. ¿Y el tuyo? Los perros. ¿Y el tuyo? ¿El león? Vaya, ¿y tú? El tigre. Oye, los chicos dan más fuerte. Pues a esta chica le encantaban los animales, pero había un animalito de que ella tenía muchísimo miedo, mucho miedo. Y eran los perritos, justo, los perros, ¿vale? Entonces, un día, con su papá y con su mamá, pues fueron a una fiesta muy grande, donde había muchos niños que podían jugar juntos, y como era tan grande, pues la hicieron en un parque, para que estén más cómodos ahí. Y ahí en esta fiesta, de repente, apareció un perrito chiquito, así, muy bonito. Y todo contento porque ya podía jugar, porque había muchos niños y estaba súper contento ahí saltando, ladrando y moviendo ahí la colita, ¿eh? Porque estaba contentísimo que puede jugar con los niños. Y de repente, pues la niña lo vio. Lo ha visto y le entró un pánico que enseguida empezó a buscar. ¿Sabes a quién se fue a buscar la niña? A ver, ¿quién ha ido a buscar? ¿Quién pensáis que ha ido a buscar la niña? ¿Quién buscamos nosotros cuando tengamos mucho miedo? A nuestros papás, ¿no? Que son fuertes y que nos dan mucha seguridad. Pues la niña, en su pánico, empezó a buscar, a mirar, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y cuando lo ha visto, se hizo a correr muy fuerte para llegar cuanto antes. Y saltó encima de él y él la cogió así en el aire en brazos. Y ahí la niña se quedó tranquilita. ¿Y qué pensáis que ha hecho el perrito?
Pues el perito pensó que la niña quiere jugar y por eso va corriendo para que vayan corriendo los dos. Entonces se fue corriendo detrás de la niña y la niña más asustada porque dice, ese perro me quiere morder. Entonces cuando la niña ya estaba en los brazos de su papá, tranquilita, el perito estaba ahí abajo, ladrando, moviendo la colita porque quería saltar, quería jugar. Pero la niña ya no tenía miedo porque decía al perito, ahora ya no me puedes morder. Tú puedes ladrar todo lo que quieras, pero ya no me puedes morder. A que confiamos muchos en nuestros papás, a que son fuertes. Pues nuestro Padre Celestial es más fuerte aún. Y siempre podemos acudir a Él. Y Él siempre nos está mirando, a ver, ¿dónde están mis hijos? ¿Están por ahí? A ver, y siempre está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos. Así que cualquier miedo que tengáis, podéis ir a Él, tanto con nuestros papás aquí, como con nuestro Padre Celestial. Porque Él os va a traer esa paz y esa seguridad que nadie más puede daros. Bueno, y como os habéis portado tan bien, pues ahora os tenemos preparados, unas hojitas para que disfrutáis mejor el sábado. Gracias, chicos, y feliz sábado. Sí, ahora. Hermanos, feliz sábado a todos. Queremos dar la bienvenida a todas las personas, especialmente a aquellos que vienen por primera vez o las primeras veces. Sentíos como en casa. Bueno, quiero presentaros hoy al pastor Celso Sierra. Ya lo conocéis porque estuvo hace unos meses que tuvo aquí la predicación. Yo me acuerdo muy bien del tema. El tema fue el amor de Dios, ¿verdad? Que es un tema pues maravilloso, es la base, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Y hoy pues tenemos el privilegio de tenerle, y tenerle junto también con su familia que han venido también. Así que bueno, Celso, estamos contentos de que estés con nosotros y bueno, bienvenido y tienes aquí el púlpito a tu disposición. Gracias. Buenos días a todos, hermanos. Primero disculparme porque se ha empezado un poco tarde y es que las fallas hacen su labor de no dejar aparcar a los coches. Así que después de todo, gracias a Dios que estamos aquí, que podemos honrarle, alabarle y glorificarle. Yo quisiera empezar. Vamos a poner un PowerPoint. Yo de pequeño me gustaba ir al colegio no tanto como los niños de hoy, porque los que tienen mi edad más o menos saben que en aquella época el colegio a veces daba miedo, sobre todo cuando el maestro se ponía así con la palmeta o con algo para dar en las manos. Y me acuerdo de que lo que más me fastidiaba eran las tablas de multiplicar. Y sobre todo la tabla de multiplicar por 7 y por 9. Aquello era, se me trababan los números por ahí. Vamos a poner, no sé cómo se pone el PowerPoint aquí, pero no sale nada. Sí, pero no sale ahí. No. A ver los técnicos aquí que vengan a ver. ¿Está apagado?
Ahora sí. Así que yo cuando era pequeño nos ponían así un poco las manos y nos decían, venga, ahora a multiplicar. La del 9 era la que más me fastidiaba porque alguna vez siempre me equivocaba. 9 por 1, 9, 9 por 2, 16, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, así seguía, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, y el maestro siempre me decía, qué bien lo haces. ¿Sabéis multiplicar? ¿Está bien? ¿El qué? ¿El qué está mal? 9 por 2, ¿qué? Ah, que es 18. Vaya, me he equivocado. ¿Os habéis dado cuenta que lo que me estáis diciendo es que me he equivocado en una y no me estáis diciendo que me he hecho bien 8? ¿Os dais cuenta de que metéis el dedo en el ojo? ¿De que os fijáis solamente en lo que está mal y no en aquello que está bien? Esto es curioso. Yo os voy a poner un vídeo, a ver si va. Después lo comentamos. ¿Se ve bien? A lo mejor habría que apagar un poco las luces estas. No sé si habéis cogido un poco
el sentido del vídeo. Pero a mí cuando lo vi digo, es que en la mayoría de las ocasiones es que vemos a la gente y siempre estamos buscando lo que decíamos al principio, lo malo que es, ¿eh? Y a mí me gustaría que ya que hemos visto este vídeo y que hay una cita de Elena de White en el libro de la educación que dice: en todo ser humano, cualquiera fuera el nivel al cual hubiese caído, Jesús veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Si nosotros cada vez que viéramos al prójimo, a un hermano, viéramos esto, estaríamos dispuestos a darle un abrazo tremendo, a decirle lo bueno que es. Y a mí me gustaría hacer algo bonito en esta mañana, el de la imagen, a cualquiera que se le enfrentaba, a cualquiera que iba a él, tenía unas palabras amables, unas palabras bonitas. ¡Ey, cómo tienes las mejillas! ¡Qué coloraditas las tienes! Te veo triste, pero tú vales mucho. Son palabras que a lo mejor no sé si nos debieran de salir de dentro, pero al que las recibe le hace un bien tremendo. ¿Qué os parece? Si ahora al de al lado le decís algo bonito. Miradlo, algo bonito, ¿eh? Pero mirar al de al lado, darle un abrazo, decirle: hoy estoy contento de que estés conmigo, es un día precioso. Ya están dándose abrazos por ahí. Es un día hermoso. Y como este le podemos decir: no estés triste, hay siempre algo bonito por lo cual vivir. El título que le he puesto yo a la predicación de esta mañana es: ¿cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesús? Esta diapositiva nos dice cómo nos ve. En todo ser humano, cualquier fuera el nivel al cual hubiese caído, Jesús veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. El hombre, a causa del pecado, rompió esa relación divina. Pero a través de Jesús dice que se recobra ese privilegio. Hay un texto en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. ¿En cuántas ocasiones podemos ver a alguien y solamente le vemos la cara exterior? A veces puede estar más arreglado, menos arreglado, más guapo, menos guapo, pero ¿en cuántas ocasiones no intentamos meternos un poco más adentro, conocerle algo mejor? Y como dice aquí, verlo como Jehová puede verlo. Y Jehová mira el corazón, no el exterior. Y para ello, hoy yo quisiera tocar un tema, una historia del Nuevo Testamento. Y si queréis, podéis encontrarla en Lucas capítulo 7 y versículos 36 al 50. Este texto relata un hecho ya cercano a la muerte de Jesús. Luego vamos a leer otro texto de Juan capítulo 12, donde nos muestra precisamente que esta historia está cercana al padecimiento de Jesús y muerte. Lucas capítulo 7 y versículos del 36 al 50. Dice el texto: un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él, a sus pies, y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca,
que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es una historia que nos relata un hecho en el que un fariseo llamado Simón invita a Jesús, a sus amigos y a otros tantos que él conocía a una fiesta. En esa fiesta, dice Elena de White en El deseo de toda la gente, en la página 512, que Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. Y nos dice: a un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón, a quien él había curado de una enfermedad repugnante. Y al otro lado, Lázaro, a quien había resucitado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Y algunos incluso leen este texto y dicen: pero bueno, en este texto, ¿dónde está Lázaro? No se encuentra en este texto. Si nos vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, y versículos del 1 hasta el 11. Y dice este texto de Juan: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este texto es paralelo al de Lucas, y aquí sí que nos relata que Lázaro estaba en esa cena, igual que lo menciona Elena de White en El deseado de todas las gentes. Lázaro estaba a un lado de Jesús, y Simón al otro lado. Simón, fariseo, es un personaje que se menciona en pocas ocasiones, pero en los evangelios se mencionan, y era un hombre que había sido curado de la lepra, y había sido curado por Jesús de la lepra. Y era uno de los fariseos, de los pocos fariseos que abiertamente seguía a Jesús. Por lo tanto, vemos que, se distinguía o se diferenciaba de aquellos otros fariseos que siempre iban, pues, a ver dónde pillaban a Jesús. Así que Simón, agradecido a Jesús, hace una fiesta. Y nos dice en este texto de Juan que eran 6, o que se realiza 6 días antes de la Pascua. Y Jesús llegó a Betania. 6 días
antes de la Pascua. Jesús ya tenía claro lo que se le acercaba. Y este Simón quería agradecer a Jesús haciendo una fiesta, y para ello, ¿a quién invita? Invita no solamente a Jesús, sino a aquellos a los cuales Jesús normalmente cuando iba a Betania visitaba, que era Lázaro y su familia. Algunos dicen que si Jesús tenía favoritos o si tenía amigos o si tenía... Pues yo creo que sí que tendría, en cierto sentido, con algunos algo más de roce. Y cuando iba a Betania, Betania era un pueblo que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que pasaba el tiempo con sus amigos Lázaro, Marta y María. Pero en esta ocasión, Simón dice, voy a hacer la fiesta, así que invito a Lázaro también, a sus hermanas, y que hagan la fiesta en mi casa. Es curioso como Simón, no sabemos en su interior qué es lo que había, pero viendo un poco la historia, vemos que una parte importante del motivo por el cual invita a Jesús es que sus amigos vean que él ha cambiado algo y que sigue al Maestro, aquel que le libró de una enfermedad repugnante como era la lepra. La lepra, en tiempos de los judíos, en tiempos del Antiguo Testamento sobre todo, era considerada, y también en el Nuevo Testamento, era considerada como un castigo de Dios. Sí, aquel que tenía la lepra es que algún pecado había hecho, y por lo tanto le había venido, a causa de ese pecado, le había venido esa enfermedad. Por lo tanto, cuando tenían esa enfermedad, iban al sacerdote para que le mirara, y el sacerdote miraba un poco su estado y le decía, ¿eres puro o eres impuro? Así pues, tengamos en cuenta este detalle para después. Simón, aquel fariseo, leproso, curado por Jesús, seguidor abierto, agradecido, admite a Jesús como el Mesías, pero no como su Salvador. Así pues, a su lado también está Lázaro. Aquello era algo impresionante cuando va Lázaro y hay mucha gente que quiere ir a esa fiesta no solamente por ver a Jesús y a Simón, sino por ver a Lázaro. Ese testimonio vivo del poder del Hijo de Dios en la tierra. Algunos no se lo creían, querían incluso verlo, y no solamente verlo, tocarlo. 4 días después de muerto, ahí estaba Lázaro, en esa fiesta. Ese hombre que era un amigo de Jesús, un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Y ahí vemos unos cuantos de personajes. En un momento dado, también entran en esa escena tanto Marta como María. Y en esa escena vemos que en esas tradiciones, en esa cultura judía, las mujeres no solían comer junto a los hombres. Así pues, ¿cuál era su misión? La de servir, la de tener todo dispuesto para que toda esa cena estuviera bien servida, que todo estuviera en orden. De ahí que Marta, en un momento dado, le dice a María, María, yo estoy aquí trabajando y tú no estás haciendo nada. María tenía en su pensamiento otras cosas. Fijaos que a lo mejor mientras dialogaban, mientras hablaban los unos con los otros en aquella cena, lo más seguro es que, no sé, los discípulos de Jesús hablaran de cómo había los milagros que había realizado, las palabras que había hecho. Los fariseos estarían al tanto de qué es lo que saldría de aquella cena, qué diría Jesús, en qué momento podrían tomar alguna palabra que otra para poder acusarle. Allí las conversaciones serían variopintas entre unos y otros. Y María, quizás, sin que nadie la viera, sin que nadie se diera cuenta, poco a poco se fue acercando. En su pensamiento había algo, y el Espíritu Santo seguramente había influido para que el acto que iba a realizar fuera un acto realmente importante
era un anticipo a la sepultura de Jesús. No sé si María tenía en su pensamiento todo claro, pero sí que quería hacerlo. Así que allí estaba María con un bote, un frasco de perfume, de nardo puro, como dice el texto, con un valor aproximado, o incluso dice de más de 300 denarios. Y aquella mujer que había sido pecadora, aquella mujer que tenía tanto que agradecer a Dios, que tanto tenía que agradecer a Jesús, aquella mujer, como dice más adelante, vamos a ver si es en Juan 11, no, es en Lucas. Nos dice un poco más adelante que aquella mujer era esa mujer que había tenido 7 demonios. En Lucas capítulo 7, bueno, no encuentro ahora el texto, pero nos dice que entre las mujeres estaba María Magdalena, aquella mujer que tenía 7 demonios. Tanto era el agradecimiento que tenía María hacia Jesús que no le importaba aquel frasco de alabastro, de perfume que tenía, no le importaba utilizarlo con Jesús. Yo no creo que esto fuese un acto espontáneo. No creo que María llevara consigo siempre en su bolso en donde llevara aquel frasco. Supongo que lo habría meditado. Supongo que lo tendría todo en su mente, qué hacer. Y supongo que el Espíritu Santo le llevó a realizar ese acto. Así que en un momento dado, como dice el texto, sin que nadie se diera cuenta, empieza a echar ese perfume ante Jesús. Dice el texto que derramó su perfume sobre sus pies, sobre su cabeza, y con sus lágrimas y el perfume masajeó los pies de Jesús. Si no fuera por el olor intenso del perfume, quizás nadie lo hubiese notado, pero aquel perfume era intenso. Aquel perfume llegó a todos. ¿Cuál fue lo primero que alguien de allí hizo cuando olió todo eso y cuando lo vio? El primero fue Simón. Si supiera quién es esta mujer, no la dejaría hacer esto. ¿Cuál era la diferencia entre Simón y María? Simón curado de la lepra, María curada de sus pecados, de su vida pecadora. ¿Cómo veía Simón a esta mujer? La veía como aquella prostituta, como aquella mujer que se entregaba a los hombres, como aquella mujer que había pecado, como aquella mujer que había tenido 7 demonios. No la veía como aquella mujer que había sido transformada por Jesús. Y no se tenía en cuenta él mismo. ¿Qué había hecho Jesús con él? La lepra, signo de una vida pecaminosa, castigo de Dios. Aunque los fariseos, ellos se sentían todos puros, todos perfectos. ¿Cómo le había ocurrido eso a Simón, tener la lepra? Pero el buen maestro, aquel que él seguía, aquel que había oído que hacía milagros, a aquel Jesús se había dirigido. Y aquel Jesús tuvo compasión de él. Y aquel Jesús le libró de la lepra. Y sin embargo ahora él no se da cuenta de que hay allí una mujer postrada, que todos la miraban y en su pensamiento estaba diciendo, si este fuera profeta. ¿Cómo veía Simón a Jesús? Como aquel Mesías que hacía milagros, como aquel Mesías que podría incluso librar al pueblo judío de los romanos. Pero lo veía como su Salvador. Lo veía como aquel que le había dado una opción de cambiar de vida por completo. Allí estaba. ¿Cómo veía Simón a María? Como una mujer pecadora. No como una mujer librada del pecado,
También está los discípulos de Jesús y Judas, aquel hombre que según el texto le estaba diciendo, ¿y qué se podría hacer con este denario? Me lo podrían haber dado a mí, que yo tendría mucho que hacer con ello, darlo a los pobres, pero dice, no para darlo a los pobres, sino para echárselo a su bolsa, porque era ladrón, dice el texto. ¿Cómo veía Judas a María? Como una despilfarradora, como alguien que utilizaba el dinero sin sentido. Así veía Judas a María. ¿Y cómo veía Jesús a María? ¿Cómo veía Jesús a María? La veía como la que había sido, una mujer pecadora. La veía como aquella mujer que había sido transformada. La veía como aquella mujer que había cambiado de vida. Porque como dice el texto, veía su corazón. Porque Jehová mira el corazón. Y no lo que hemos sido, sino lo que podemos ser por medio del amor de Jesús y por medio de su muerte. Así veía Jesús a María. Y yo me pregunto en ciertas ocasiones, dos partes. ¿Cómo me ve Jesús a mí? ¿Y cómo tú ves al que está a tu lado? Tenemos ahí tres partes. Simón la veía simplemente como aquella mujer que no era adecuada para estar en aquel sitio por su vida. Judas y los discípulos, en otros textos nos dice que los discípulos también estaban un poco en los ánimos que tenía Judas de hablar de aquella mujer, cómo la veían y cómo la veía Jesús. ¿Cómo nos ve Jesús? Dice el libro de Educación, la página 75, al contemplar a los hombres sumidos en el sufrimiento y la degradación, Cristo percibió que donde solo se veía desesperación y ruina, había motivos de esperanza. Donde existiera una sensación de necesidad, Él veía una oportunidad de elevación. Respondía a las almas tentadas, derrotadas, que se sentían perdidas, a punto de perecer, no con acusación, sino con bendición. Yo cuando leo estas palabras veo lo que Jesús hizo con María, pero lo que Jesús puede hacer conmigo mismo. Porque ¿cómo es nuestra vida? Dice, al contemplar a los hombres sumidos en el sufrimiento y la degradación. ¿En qué estado está la humanidad? ¿En qué estado nos encontramos nosotros? Donde solo ve desesperación y ruina, hay motivos de esperanza. Porque Jesús cuando ve a una persona, cuando Jesús te ve a ti o cuando Jesús me ve a mí, no me ve tal como soy, sino tal como puedo ser por medio de su sangre. Redimidos. Dice en la página 76 de la Educación, en su presencia las almas despreciadas y caídas se percataban de que aún eran seres humanos y anhelaban demostrar que eran dignas de su consideración. En más de un corazón que parecía muerto a todas las cosas santas, se despertaron nuevos impulsos. A más de un desesperado se presentó la posibilidad de una nueva vida. Cuando vemos cómo somos, cuando vemos cuántas veces caemos, nos puede llegar desesperación, nos puede llegar incluso a veces el querer no vivir. Pero cuando vemos lo que se nos ofrece, vida nueva, ahí tenemos una esperanza maravillosa. Esta era la tabla del principio. No solamente es que nos equivocamos en uno, es que nos equivocamos en todo. En todo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Que cada uno de esos errores, cada uno de esos fallos, a través de Jesús, la tabla es correcta. Mi vida es correcta. Y cuando veamos a alguien de al lado, a alguien de enfrente, miremos su corazón. Miremos lo positivo que pueda tener esa persona. Porque algunas veces nos llevaremos un chasco tremendo. Un chasco tremendo.
Es la última cita. Y a mí esto me conmueve. Dice en Palabras de vida del gran maestro de Elena de White: a menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo así. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Muchos de los que consideramos que no son perfectos, de que no merecen estar allá, estarán. ¿Cómo debo de mirar? ¿Cómo debo de mirarte a ti? ¿Cómo debes de mirarme a mí? ¿Cómo nos ve Jesús? Como ciudadanos del reino de los cielos. Y miremos a los demás como ciudadanos del reino de los cielos. Que así sea. Invitamos a los diáconos a que pasen la ofrenda.
Vamos a orar. Padre nuestro, amado Señor nuestro, estamos aquí en tu presencia, indigno de estar delante de ti, porque todos hemos pecado, Señor, desde la punta de nuestra cabeza hasta los pies. Pero gracias a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo igual que sus hermanos para ser misericordioso. Por eso venimos aquí a tus pies confiadamente en tu palabra, para que tú nos perdones todo pecado que hayamos cometido hasta aquí. Si no nos recordamos, trae a nuestra mente, Señor, para confesarlo y así estar a cuentas contigo. Necesitamos, Señor, tener tu mente, la fe de Jesús, tu fe. Necesitamos vivirlo, Señor. Estamos en tiempos ya muy cercanos para que todo esto termine. Estamos, Señor, necesitados de compartir lo que conocemos. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque nada podemos sin ti. Agradeciéndote, Señor, por tu amor y por tu cuidado hasta aquí, también deseamos que sigas bendiciéndonos. En el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos también por nuestros hermanos que están delicados de salud, donde estén, ya sea físico o espiritual o psicológico. Bendíceles, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.